Este es el segundo video, la parte 2 de Tips para la comprensión de textos en inglés. En este video voy a revisar dos técnicas, scanning y cognados. Empiezo con scanning. Esta es una técnica de lectura rápida, es decir, no me implica que lea un texto por completo, ya que el propósito de esta es buscar información específica. Esta técnica implica menos lectura y más búsqueda, porque normalmente cuando utilizamos esta técnica es porque requerimos datos. Las preguntas que nos hacen en los exámenes de esta técnica no nos piden idea general, sino, por ejemplo, cuántos niños hay en la escuela tal o el número de teléfono de un directorio, no sé. Esta técnica siempre va a ser para información específica. ¿Cómo se hace? Primero que nada hay que leer las preguntas que nos estén dando, comprenderlas. Una vez que la leímos hay que identificar qué tipo de información te pide. Te pregunta fechas, lugares, personas, cantidades, etcétera. Después tenemos que escanear. Escanear se refiere a sí buscar todo el texto, pero no leer, sino buscar por algo en especial. Vamos a ver qué. Dice, escanea el texto, busca palabras relacionadas a la pregunta a contestar. Por ejemplo, si te preguntan, ¿de qué color es el cuaderno de la mesa? Entonces, tendrías que identificar la palabra clave que es color, de qué color vas a buscar, vas a escanear la lectura buscando un color y qué cosa, pues el cuaderno. Entonces esas serían tus palabras claves. Si buscas más de una palabra, como en este caso del cuaderno y el color, entonces necesitaríamos hacer múltiples escaneos para buscar cada palabra que necesitamos. El escaneo se hace de arriba hacia abajo y no se lee, sino se busca, se identifica esa palabra clave que estamos necesitando. Una vez que la encontramos, se debe de leer el enunciado que la contiene, desde el principio del enunciado hasta el signo de puntuación, para saber si la información de ese enunciado es relevante a la pregunta que tenemos que contestar. Si no está ahí en ese enunciado la respuesta que buscamos, entonces proseguiremos buscando otros enunciados que la contengan y también les daremos lectura de la misma manera, de principio a fin. Vocabulario muy útil para este tipo de técnica. Las preguntas normalmente se van hacia qué pasó antes, qué pasó después, entonces para eso nos sirven las preposiciones del lugar, before, que significa antes, after, que significa después, y between, en medio. La diferencia entre una pregunta contestada correctamente e incorrectamente puede radicar en que hayamos entendido si nos preguntaban before o after. Palabras muy comunes, increase, incrementar, y decrease, disminuir. Muchas veces nos van a decir, oye, la población aumentó, disminuyó, entonces muy importante. Los secuenciadores, que son palabras que precisamente nos dan secuencias, nos dicen qué pasó primero, después, luego, después de eso y finalmente. Si estás leyendo palabra por palabra o párrafo por párrafo, no estás haciendo la técnica correctamente. Entonces sería momento de parar y retomar la estrategia. Recuerda, estás buscando información específica. Si lees concienzudamente todo el texto, puedes perderte en detalles y en cosas que no son relevantes a la pregunta que te están haciendo. Vamos a practicar. Aquí están las preguntas para un extracto de una lectura que voy a ver en la diapositiva siguiente, pero primero vamos a ver las preguntas. En un examen normalmente te
te pone las preguntas y lo que tienes que hacer es analizar el tipo de pregunta. Por ejemplo, 1. ¿Qué porcentaje de niños mexicanos asiste a la primaria? ¿Qué te están pidiendo? Hay que identificar qué información necesitas. Entonces, nos piden porcentaje, entonces estaremos escaneando el texto por la palabra porcentaje o por el signo de por ciento. ¿Qué porcentaje de niños mexicanos asiste a la primaria? Entonces, aparte del porcentaje, niños mexicanos y primaria. ¿Qué porcentaje de niños mexicanos asiste a la secundaria? Igual, porcentaje, secundaria. ¿Qué porcentaje de mexicanos termina la preparatoria? Pues igual, porcentaje y preparatoria. ¿Cuáles son tus palabras clave? Pues aquí las tenemos, porcentaje, primaria, secundaria, preparatoria. En la 4 te preguntan, según la OECD, ¿en qué materias los alumnos mexicanos están por debajo del promedio? No sabemos qué sea la OECD, pero vamos a buscar OECD, tal cual. Y la palabra clave, ¿en qué materias los alumnos mexicanos están por debajo? Probablemente en el texto nos hagan un listado de materias y vamos a identificar cuáles son las que están abajo del promedio. Y finalmente te pide que encierres las palabras clave en las preguntas y en el texto. Entonces, una vez que hemos realizado esto, vámonos a la lectura. Este es el extracto con el que vamos a trabajar. Te recomiendo que hagas ese escaneo de arriba hacia abajo, buscando las palabras clave. Por ejemplo, aquí sin mucho esfuerzo encuentro rápidamente por ciento, la OSD. Entonces, encuentro aquí el 90% y leo todo el enunciado que lo contiene para contestar la primera pregunta, que era ¿qué porcentaje de niños en México atienden a la escuela primaria? Vamos a ver si aquí está la respuesta. While over 19% of children in Mexico attend primary school. Listo, no necesito ni leer más. Aquí dice que el 90% de los niños en México atienden a la primaria. Esa sería mi primera respuesta. Vamos a realizar este mismo procedimiento para encontrar todas las respuestas. Te recomiendo que lo hagas y después cheques las respuestas que estarán a continuación, pero te pido que no las veas hasta que ya hayas completado tu ejercicio contestando las preguntas y aquí te dejo las respuestas. Y aquí están las palabras clave. Bueno, esa fue la técnica scanning. Ahora vamos a ver la técnica cognados. Los cognados son palabras que en dos idiomas son iguales o muy similares estructuralmente, es decir, se escriben muy parecido y generalmente comparten el significado. Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, ocean, decimos en inglés y en español océano, telephone, teléfono, necessity, necesidad. Es recomendable aprender estas palabras para que cuando las digamos, pues cuando las encontramos nos sea más fácil, aunque bueno, el chiste de los cognados es que pues no se necesita porque pues ya lo conocemos, ¿no? Prácticamente viene de nuestro propio idioma materno. Los cognados más comunes que vamos a encontrar son aquellos que se refieren a nombres propios como los países, las ciudades, California, personas, nombres, deportes, que por ejemplo fútbol y fútbol no son exactamente iguales, pero son cognados, significan lo mismo. Y profesiones. Existen varios tipos de cognados. Los cognados exactos o perfectos son aquellos que no contienen ninguna variación de un idioma a otro. Por ejemplo, actor, actor, drama, drama, etc. También existen cognados casi exactos o casi perfectos, que contienen ligeras variaciones, pero ellas no nos impiden
descifrar el significado. Por ejemplo, mechanism, mecanismo. Celebration, celebración. Intelligence, inteligencia. Con los que tenemos que tener cuidado son con los falsos cognados o falsos amigos, como también se les conoce. Estos sí son muy necesarios que te los aprendas, porque pensar que son cognados te puede llevar a respuestas erróneas en los exámenes. Aquí tengo 6, 2, 4, 5, 10 que son muy comunes. Exit, nosotros pensaríamos que es éxito, sin embargo es salida. Actually, pensaríamos que es actualmente, pero es en realidad o de hecho. Fabric, que significa tela, y a nosotros nos suena a fábrica. Notice, nos suena a noticia, pero noticia se dice news. Este verbo es darse cuenta de algo. Bark, que significa ladrar, no barco, barco se dice ship. Parents, que significa padres y no parientes. Large, grande, no largo. Esta es muy, 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 muy común que la confundamos. Entonces sí es importante large, grande, no largo. Nos podemos guiar como referencia para que te lo aprendas en las tallas de ropa, las playeras. Ves que vienen small, medium and long. Entonces cuando veas long vas a saber que es este y no este. Contest, que significa concurso y no contestar. Rope, que significa cuerda y no ropa. Carpet, que significa alfombra y no carpeta. Y finalmente idiom, que significa un modismo y no un idioma. Idioma se dice language. Vamos a hacer un ejercicio para trabajar los cognados. Dice, lee el siguiente párrafo y subraya los cognados que encuentres. Regístralos en la tabla. Entonces aquí te puse un extracto de una lectura que puedes encontrar en esta redacción, en esta dirección de aquí, My English Pages. Y el ejercicio consiste únicamente en subrayar aquellas palabras que son cognados y las ponemos aquí en la tablita inglés-español. En cualquier cuaderno tomas nota de esto. Toma tu tiempo, 1 minuto, 2 minutos, yo creo que son suficientes. Y a continuación checaremos las respuestas. Y aquí están las respuestas. Generalmente también los números los consideramos cognados porque pues se escriben igual en inglés y en español. Ahora, con ayuda de los cognados que ya subrayamos y por lo tanto ya sabemos su significado, vamos a traducir el siguiente párrafo. Bueno, el mismo párrafo. Igual, date 5 minutos para realizarlo y una vez que lo hayas hecho, ya venimos a revisar las respuestas. Entonces esas dos fueron las técnicas cognados y scanning.